Ministro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá en el estudio. Gracias a usted, Iván, por invitarme. Oiga, ¿su apellido se pronuncia París como la ciudad? Sí. ¿Y por qué todos le hemos dicho París durante todo este tiempo? Yo he tratado de hacer el cambio, pero ha sido muy difícil. Ya. No, siempre en mi casa, en Puerto Montt, en la región, nos llamaban París, así que eso se ha mantenido. Con acento en la I. De hecho, hasta tenemos una canción, la canción de los París. Entonces, no, de verdad. Ya. Hacemos la corrección entonces. Sí, Enrique París. Oiga, ministro, ¿cómo evalúa que ayer los adultos mayores hayan podido salir por primera vez? Me alegra mucho porque obviamente fue un acierto, creo yo, y leí muchas cartas, muchos comentarios, muchos incluso editoriales, y creo que ha sido muy bien recibido que los adultos mayores de 75 años puedan salir de 10 a 12 o de 15 a 17. Es uno de los dos horarios. Uno de los dos horarios, uno de los dos horarios durante el día. Es optativo el acompañamiento. El adulto mayor que es autovalente puede salir solo también. No es necesario el acompañamiento. Aquel que no puede salir solito o solita y que necesita un acompañamiento también va a tener derecho al acompañamiento. Basta que lleven el carnet de identidad el adulto para que certifique que tiene más de 75 y no hay ningún problema. Ha sido muy bien recibido. Hemos tenido muy buenas señales en las redes sociales y también en las noticias. Hoy día hay un diario de circulación nacional que entrevista a varias personas que están muy contentas. Sí. Me faltó que entrevistaran a la señora Juanita, sí, porque siempre entrevistan a gente muy llamativa. Claro. Pero me gustaría que entrevistaran también a la señora Juanita o a don Pedro de cualquier lugar. A la gente común y corriente. Dice usted. Exactamente, a la gente común y corriente. Oiga, a propósito de eso, aparece de hecho en el Mercurio una nota sobre este asunto de los adultos mayores que pueden salir, y la alcaldesa de Providencia menciona que ha habido muchos suicidios de adultos mayores en Providencia. ¿Qué información tiene usted? Bueno, nosotros estábamos muy preocupados, Iván, por la salud mental. Y en la mesa social COVID-19 se hizo un protocolo especial que estuvo a cargo de la Universidad de Chile, pero con la colaboración de otras universidades. Y nosotros lanzamos con el presidente Piñera justamente el plan que se llama Saludablemente. Hemos tenido noticia de que aumentan, desgraciadamente, ese tipo de acciones. También la violencia intrafamiliar, el uso de medicamentos del tipo, digamos, ansiolíticos o tranquilizantes o hipnóticos, el uso del alcohol también. Ahí ha habido diferentes estadísticas, pero sí, la cuarentena prolongada produce cambios muy severos en la mentalidad de las personas, en la tranquilidad, en el aspecto psíquico, y obviamente que parte de eso se va a combatir con esta salida que tengan los adultos mayores. Cuando ya pasemos a otras etapas de mejor evolución del virus, obviamente que podrán salir más. Sí, porque hay que recordar que los adultos mayores están confinados en todo el país, independientemente de la situación de sus comunas. Desgraciadamente se fijó esa edad de los 75 años, nosotros empezamos a ver los reclamos y las cartas, y obviamente que decidimos hacer ese cambio antes incluso de que algunos lugares puedan cambiar de posición en este paso a paso. Usted decía que también va a haber anuncios respecto de los niños, para que los niños puedan salir en las comunas en cuarentena, ¿no? Ayer dijimos eso lo estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, lo estamos conversando con la CONAF, aunque no se entienda bien, pero el hecho de poder salir a los parques nacionales es muy importante porque ahí hay más espacio. Lógico. Se evita la cercanía, pero sí, los niños también están sufriendo con el encierro, y con la defensora de la niñez también está muy preocupada de esto. La subsecretaria de la Niñez y CONAF, Parques Nacionales y el Ministerio de Salud estamos diseñando algo que tiene que ser bien hecho, además, no lanzarlo así sin preparación. Ya, o sea, no va a ser tan pronto el anuncio. Bueno, vamos a ver esta semana si podemos avanzar rápido, pero creo que sería importante darle esa señal, sobre todo a la gente que vive en lugares muy pequeños, en departamentos muy pequeños, en casas muy pequeñas. Y hoy día, a propósito de eso, viene un artículo en el Mercurio de una Marta Nussbaum, una filósofa, que dice justamente que gracias a la pandemia o a través de la pandemia nosotros hemos recuperado lo que ella llama la política de la esperanza. Me gustó mucho eso, y que habla de que debemos pensar nuevamente en la educación, en la salud y en la vivienda digna. Y me acordé justamente de don Pedro Aguirre Cerda, que decía pan, techo y abrigo, claro. Y cómo ha ido cambiando entonces las necesidades de la población. Yo creo que salud digna, buena educación
y una vivienda digna también van a tener que ser incorporados, de hecho, como resultado de esta pandemia, como uno de los ejercicios que tenemos que hacer después. Son las cosas que hemos aprendido. Exactamente. Oiga, el martes en la mañana, a las 5 de la mañana, en la práctica comienza el periodo de transición y es muy llamativo porque ocurre en una parte de la región metropolitana. Entiendo que es el 10% de la población de la región metropolitana. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este periodo de transición? La transición tiene como objetivo lograr recuperar parte de las actividades. Lo que se puede hacer es que permite la movilidad de las personas, ¿Ya? de lunes a viernes, con medidas de autocuidado. Hay que respetar el toque de queda, de todas maneras. Se mantiene la cuarentena durante el fin de semana. ¿Por qué? Porque hemos visto que en otros países esto ha sido en base también a la comparación con otros países. Hemos visto que en el fin de semana, si tú mantienes la movilidad, aumentan las fiestas, aumentan las reuniones no autorizadas y se favorece la diseminación. Y las actividades sociales recreativas tienen un máximo de 10 personas. Ojalá fuera de un departamento de una casa. Al aire libre. Si es dentro de la casa, son 10 personas, pero hay que descontar 5 personas que ya viven en la casa. O sea, en el fondo, si tú tienes una familia de 5, solamente podrías recibir a 5 más. Perfecto. Pero no a 10 más. Entonces, esas medidas las hemos un poco copiado o visto cómo han resultado en otros países y creo que es importante, digamos, recalcar eso. Además de eso, lo que hemos dicho de los adultos mayores y por el momento, en el paso a paso, en transición, es esa, digamos, las libertades o los cambios que hay que hacer, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Ya, o sea, lo dijo también la alcaldesa de Providencia hoy día, lo dijeron varias personas, no se vuelvan locos con este cambio, hay que hacerlo con responsabilidad y manteniendo obviamente las medidas sanitarias, lo que estamos haciendo nosotros. Sí. Uso de mascarilla, distanciamiento físico, el lavado de manos no se puede olvidar, en fin. Ya, o sea, hay que mantener que el estado de alerta respecto a esto, pero aprovechando estos espacios que son de mayor autonomía. Ahora, ¿pueden abrir los negocios, por ejemplo? Sí, pueden abrir los negocios que estén, bueno, lo que hemos llamado nosotros esenciales, o sea, siguen los negocios de barrio, por ejemplo. Claro. Es muy importante que abran. Pero eso han estado abiertos siempre. Sí, pero aquí hay algunos negocios de barrio que, digamos, los vamos a favorecer, los vamos a ayudar. La única precaución es que si el dueño, desgraciadamente, es de una comuna que está en cuarentena, no va a poder viajar, no va a poder ir a su negocio que está en una comuna en transición. Ya. O sea, no va a tener la prerrogativa, el privilegio de quien hace un trabajo esencial. Desgraciadamente no, porque puede traer el virus de una comuna donde tenemos más circulación viral a una que tenga menos circulación viral. Pero el taller de bicicletas, estoy pensando el taller mecánico del auto, la peluquería, eso sí se puede. También manteniendo obviamente todas las medidas de restricción sanitaria. O sea, ¿cómo saben los pequeños empresarios si pueden o no pueden? Tenemos esa información y se va a subir, o está lista, digamos, en una página web que está en la página web del gobierno, donde está toda esa información, y aquí la tengo, en la estrategia gradual 2020, donde en detalle, con sumo detalle, está todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Hay un cuadro muy interesante que está aquí, que lo pueden ver las personas en la página web, y que divide de arriba cuarentena, transición, preparación, apertura, y hacia abajo va mostrando todo lo que puede hacer. Por ejemplo, en transición pueden salir a caminar 1 hora, lo que estábamos hablando. Traslado a la segunda vivienda está prohibida todavía. No es posible todavía. Está prohibida. Restricción de la movilidad, como ya dije, sábado, domingo y festivos, se mantiene la cuarentena. Prohibición de funcionamiento de clubes se mantiene vigente, y prohibición de funcionamiento de cines, teatros y lugares se mantiene vigente. O sea, eso todavía no se puede abrir. Eso recién ocurre en la etapa de desconfinamiento, por ejemplo. Abrir cines y teatros, lo que estábamos viendo en Aysén o en Los Ríos. Pero en este momento, en la Araucanía. En este momento no se puede. Y lo más, digamos, lo básico es mantener la mascarilla y el distanciamiento, y obviamente que vamos a continuar con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Ministro, ¿hay una lista de rubros que puedan empezar a abrir, o depende básicamente del criterio de la autoridad de salud, o del criterio de las propias personas y de la posibilidad de que tengan de vivir en comunas que están en transición y trabajar en comunas que están en transición? Bueno, ahí hemos tenido conversaciones con todos los ministerios,
fundamentalmente con economía para los rubros esenciales que se puedan abrir y que se deban abrir. Y algunos ya los nombramos, por ejemplo, peluquería, pequeños talleres de bicicleta, negocios de barrio, eso obviamente que se va a Esos pueden reabrir entonces. Sí, por supuesto. ¿Y los centros comerciales que están en comunas en transición, no? Todavía no hemos hablado nada de los centros comerciales porque ahí es mucho más complejo. Abrir un centro grande. Yo sé que ellos están preparando protocolos, también leí en las noticias hoy día que ellos están muy preocupados, están preparando protocolos, están preparando zonas de desinfección, en fin. Así que yo creo que eso viene, pero mucho más adelante. Los centros comerciales vienen normalmente cuando ya estamos en la etapa casi de normalidad, es decir, en la apertura avanzada. Creo que falta mucho para eso todavía. Sí, pues falta bastante. Sí. De hecho, no hay ninguna región del país en apertura avanzada, ¿no? En apertura avanzada, no. Solamente estamos en apertura inicial, que son la región de Los Ríos y de Aysén, y que va a entrar en apertura inicial la Araucanía, a partir del martes 28 también a las 5 de la mañana. Hemos estado en contacto permanente con el intendente de la Araucanía, con los seremis o con las autoridades sanitarias. Estuvo allá el ministro Lucas Palacios preparando este cambio, porque creo que es muy importante. Sin embargo, se van a mantener algunos controles para evitar justamente que gente que no pertenece a la zona que está en apertura inicial pueda circular libremente. Hay algunas restricciones, obviamente. Ministro, hay mucha gente que se pregunta por qué las comunas de Providencia y de Santiago no entraron en este proceso de transición, teniendo buenos indicadores y además teniendo la parte norte de la comuna de Santiago un confinamiento que supera largamente los 100 días. Es una buena pregunta porque, como dice usted, esas dos comunas tienen buenos índices y los índices, curiosamente, bajaron bastante ayer, o antes de ayer, cuando hicimos el anuncio. ¿Por qué decidimos mantener todavía? Porque son comunas que tienen demasiada movilidad, demasiada gente llega y sale de esas comunas. De hecho, la alcaldesa Matei y el alcalde Alessandri coincidieron con esa opinión por el momento, pero sí tienen índices bastante positivos, ha disminuido la cantidad de enfermos, tenemos una cantidad baja de ocupación de camas UCI, tenemos un R menor de 1, tenemos una positividad en el PCR bastante baja, es decir, cumplen varias condiciones, pero tienen mucha movilidad de personas, lo cual nos preocupa un poco por lo que tú me preguntabas, digamos, cómo controlar esa movilidad. No es fácil, requiere mucha autocuidado, autorresponsabilidad y eso obviamente no es fácil. Vamos a ir analizándolas, obviamente. Pero los vecinos de Santiago Norte tendrán alguna esperanza, supongo. ¿Usted se ha preocupado de darle esperanza a la gente? La esperanza nunca muere, yo creo que sí. La esperanza la tenemos todos y justamente la política de la esperanza es la que yo cité cuando cité a Angela Merkel, cuando cité a Barack Obama. Sí. Nosotros tenemos la esperanza de que el país pueda paso a paso recuperar la salud, paso a paso también avanzar como... Pero en lo concreto, Providencia y Santiago, ¿podrían tener esperanza de que el miércoles próximo hubiera algún anuncio? Es que en los anuncios, la verdad es que esas decisiones se toman en una cantidad enorme de personas. Yo soy uno entre esa cantidad enorme de personas, así que no puedo adelantar esa noticia, desgraciadamente. Sería irresponsable. Ministro, hoy hay una pauta, está el alcalde de Recoleta, está el alcalde Mauro Tamayo también de Cerro Navia, en fin, hay varios alcaldes que critican el plan paso a paso. Lo critican porque dicen que no están las dirigentes de la CUT, de la NEF, pero dicen que no se ha tomado en consideración la opinión de los trabajadores. Bueno, nosotros a través de la mesa social COVID-19 presentamos este plan. Se presentó en detalle, se entregó a todos los alcaldes que se supone representan a las tres agrupaciones, se presentó a los gremios, se presentó a todos los alcaldes incluso de Chile, se presentó a los intendentes, a los seremi, en fin. Y Arturo Zúñiga, el subsecretario de redes asistenciales, se lo presentó a los gremios de la salud. No se presentó a los gremios grandes, o sea, al colegio médico, al colegio de enfermeras, al colegio de matronas, no, eso es verdad. Pero se presentó a los gremios de la salud que tienen el trabajo permanente con nosotros dentro de los hospitales. O sea, a lo mejor tienen razón, falta
digamos, socializarlo más, pero como dije, está ya en la página web de gobierno, o va a estar el martes en la mañana en realidad, para que todos lo puedan conocer con claridad. Y además de eso, hemos hecho varias conferencias de prensa, los subsecretarios han ido a muchos canales y han dado a conocer el plan. Ahora, si hay críticas, yo las recibo y las acepto y las analizaremos en detalle, y si hay alguna cosa que cambiar, las vamos a cambiar, obviamente. No tengo ningún inconveniente. Ahora, en todo este contexto, esta semana vimos protestas callejeras. Hubo el miércoles de esta semana alguna movilización, el martes o miércoles de esta semana movilizaciones en las calles, y también hubo una curiosísima marcha de automóviles por el centro de Santiago por el rechazo en el plebiscito. ¿Qué piensa usted de que haya gente que está organizándose de esa manera? No, eso está muy malo, y hoy día lo conversamos en la mañana porque estuvimos reunidos con el presidente, nos reunimos todos los días prácticamente con el presidente y un grupo grande de personas, y eso no lo compartimos para nada. Es una situación altamente riesgosa que no cumple con los criterios sanitarios, y nos parece que toda la población tiene que cumplir igual los criterios sanitarios. Eso, incluso vimos que habían permisos falsos, o sea, habían obtenido permisos para otro motivo y estaban participando en esa marcha, o en esa marcha automóvil en realidad, claro, y no lo compartimos. Una caravana. Una caravana que no compartimos, y obviamente que si hay que tomar sanciones al respecto, las tomaremos, al igual que con otras manifestaciones que tengan otra finalidad. El Colegio Médico y nosotros mismos, como Ministerio de Salud, hemos llamado justamente a que en esta pandemia ojalá las manifestaciones se suspendan, las manifestaciones masivas, porque diseminan fácilmente el virus, la gente pierde. Aunque la gente ande con mascarilla, aunque la gente tome alguna Lo que pasa es que pierden la distancia física y comienzan a desordenarse, o si hay alguna aglomeración por algún motivo especial, se pierde totalmente el distanciamiento. Se pueden tomar de las manos a lo mejor, o pueden acercarse demasiado, y yo creo que eso es muy grave. Eso no se puede hacer ahora. No, nosotros aconsejamos que no, dentro de la prudencia que indica el manejo de la pandemia. Ministro, a propósito de la marcha por el rechazo, está el tema del plebiscito, donde el Ministerio de Salud evidentemente participa de esta coordinación para que el plebiscito se haga correctamente. El presidente del CERVEL nos dijo esta semana en Tele 13 Radio que él considera que en una comuna en cuarentena, si hay comunas en cuarentena, no se podría hacer una votación. Y lo dijo, después lo repitió el viernes en el Congreso, a las afueras del Congreso. ¿Usted piensa que el 25 de octubre el país va a estar sin comunas en cuarentena? No sabemos, no podemos saber eso, porque a lo mejor en septiembre hay muchas comunas sin cuarentena, pero si hay rebrote, y eso hay que reconocerlo, que puede haber un rebrote, vamos a volver a la cuarentena. Sin embargo, hay un derecho constitucional, las personas tienen derecho a ir a votar, aunque estén en cuarentena. Entonces estamos estudiando una solución para ese tema. De hecho, tuvimos una reunión grande en La Moneda, inicialmente, y después la subsecretaria Paula Daza participó en una reunión en el CERVEL. CERVEL nos pidió protocolos, ellos también presentaron un protocolo que tiene que ver con el tema sanitario, y estamos obviamente haciendo un protocolo único para las recomendaciones, porque aquí, como dice el presidente, el dueño del plebiscito es el CERVEL. Digamos, nosotros damos las recomendaciones sanitarias para evitar que sea un foco de contaminación. ¿Cuáles pueden ser esas? Usar mascarilla igual, que haya mucho alcohol gel, que los vocales, además de la mascarilla, si quieren, usen un escudo facial, que haya separación antes de la votación. También hemos recomendado que las casetas no tengan puertas de plástico ni de género, porque son muy difíciles de limpiar. Detalles que el CERVEL ha tomado en cuenta, que la gente lleve su lápiz de grafito, ojalá, porque si van tomando el mismo lápiz, muchas personas también se pueden contagiar. Que los adultos mayores no sean obligados a hacer vocales de mesa, porque son población vulnerable. O sea, todas esas sugerencias se las hemos hecho al CERVEL. O sea, en su opinión, el criterio de una comuna en cuarentena no puede significar si se puede o no hacer el plebiscito, digamos. Es que desgraciadamente la Constitución dice que toda persona tiene, dentro de las edades que corresponde, tiene derecho a ir a votar. Por otro lado está el Código Sanitario, que dice que es una enfermedad de transmisión, de declaración obligatoria y transmisible, y la persona tiene que estar aislada. Entonces tenemos que buscar un mecanismo para compatibilizar el derecho
Eso en el caso, de los pacientes infectados, digamos. Exactamente. Que deberían poder votar, ¿se entiende? O sea, ellos tienen derecho a votar, pero también están en cuarentena, o sea, tienen que guardar... En cuarentenas personales, claro. En cuarentenas personales, a eso me refiero, tienen que guardar la cuarentena personal, porque obviamente pueden contagiar a otras personas. Entonces, vamos a tratar de buscar un punto intermedio para solucionar ese problema que hace chocar, digamos, dos derechos, o un derecho y una obligación. ¿Sería razonable pensar en, por ejemplo, levantar las cuarentenas en el país el 25 de octubre porque es el día del plebiscito? ¿Por un día? Sí. Puede ser, pero habría que pensarlo con calma, verlo bien, si es que es posible emitir ese dictamen, que de hecho lo firma el Ministerio de Salud. Las cuarentenas las renueva el Ministerio de Salud. Sí. Yo creo que hay que conversarlo con calma con el CERVEL y, como siempre, conversando las cosas se llega a la mejor solución, escuchando las opiniones de diferentes personas se llega a la mejor solución. Todo esto lo estamos hablando porque siempre existe, usted lo mencionaba, el riesgo del rebrote. Sí. ¿Es posible dimensionar ese riesgo? Estamos viendo lo que pasó en Argentina. Tuvieron un largo confinamiento, soltaron, han vuelto al confinamiento, pero ayer o esta semana tuvieron un momento peak nuevamente de contagios. ¿Es posible dimensionar el riesgo para Chile del rebrote? Nosotros, Iván, analizamos las cifras día a día, todas las mañanas. Y aquí tengo el informe del reporte diario, que no lo puedo dar a conocer porque lo va a conocer la mañana. El de hoy día en la mañana. Analizamos todas las cifras, comuna por comuna, región por región, con una serie de elementos que nos permiten incluso a veces adelantarnos a lo que va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros pensamos que, así como ocurrió en todo el mundo, en Japón, en Corea, en China, en Estados Unidos, en Francia, en España, es casi seguro, uno no puede decir que no va a haber rebrote. Lo importante es que estemos preparados para el rebrote y para eso vamos a mantener, por ejemplo, todo el sistema hospitalario en su capacidad por lo menos muy alta para tener la posibilidad también de atender a esos pacientes. Vamos a mantener todo lo que significa trazabilidad, que es muy importante. Testeo, trazabilidad, lo vamos a mantener. Vamos a mantener las residencias sanitarias. Es decir, no vamos a bajar la guardia. Pero la gente tiene que saber que si hay un rebrote, además, vamos a tener que volver atrás también. Es decir, si una región ya está en preparación o está en apertura inicial y hay un rebrote en esa región, se vuelve atrás. Se vuelve a preparación o se vuelve a transición o incluso se vuelve a cuarentena. Entonces, aquí se requiere mucho el compromiso de la población. Esto es un paso a la libertad, pero que requiere mucha responsabilidad. La responsabilidad es la que nos va a permitir mantenernos en la etapa, digamos, y no volver atrás. ¿Tiene preocupación por la población más joven, esa que por su edad, por sus características psicológicas, es mucho menos consciente de los riesgos? Tenemos mucha preocupación por la población más joven y ha ocurrido en otros países, porque a pesar de que la mayoría de los pacientes, y por aquí tengo las cifras, desgraciadamente la mayoría de los pacientes que fallecen o que tienen evolución grave son los mayores de 69 años, o sea, de 70 hacia arriba. Los que se contagian más, desgraciadamente, son los jóvenes, aunque uno parezca increíble. La mayor cantidad de contagiados están en el grupo entre 30 y 49 años de edad, porque ellos se creen invencibles o piensan que no les va a pasar nada. El peligro es que esa población lleva el virus a los adultos mayores, al diabético, al obeso, al hipertenso, que sí, al enfermarse, tiene una posibilidad de morir mucho más alta. Entonces, aunque ellos están, entre comillas, con una mortalidad menor, son vectores, mucho más que los niños pequeños, vectores muy importantes del virus y enferman a su abuelo, a su abuela, claro, a la gente mayor. Llevan y esa el virus, gente, digamos, es la que sufre, claro. Ahora, muchos de esos jóvenes han participado en manifestaciones en los últimos meses, desde octubre en adelante. ¿Cuánto influye para la situación de Providencia y Santiago, la comuna de Santiago, el hecho de que la Plaza Baquedano esté ahí, en Providencia, justo en el límite con Santiago, y particularmente con la parte norte de Santiago? Influye mucho. Yo por eso le agradezco al Colegio Médico que haya insistido en que en este momento no es el momento para hacer manifestaciones, porque obviamente al haber una manifestación, la aglomeración conduce a diseminar el virus. Aquí encontré la cifra, fíjate que más aún era entre 40 y 69 de años, tenemos 20, 30, 35% de contagio, 35% de contagio y obviamente que eso es muy grave
porque ellos piensan, y afortunadamente no mueren en la misma proporción que los adultos mayores, pero ellos llevan el virus a otras personas. Por eso, le vuelvo a preguntar, ¿cuánto influye el hecho de que la Plaza Baquedano esté ahí en Providencia para que Providencia y Santiago no pasen a la transición? ¿Influye? No hemos pensado en que hay que coaptar la libertad de las personas para reunirse, porque eso no está en el espíritu del gobierno y tampoco en mi espíritu. La gente tiene derecho a reunirse, tiene derecho a manifestarse, pero lo que le pedimos con mucha humildad y con el corazón en la mano es que en este momento no lo hagan, porque en este momento estamos todavía en una etapa de mucha circulación viral. Cuando hayamos controlado mejor la pandemia, podemos liberar, cuando pasemos a las etapas de apertura avanzada, podríamos aceptar ese tipo de manifestaciones. No es que no las acepte, yo creo que la gente tiene derecho a manifestarse, pero en este momento, y por eso agradezco lo que dijo el Colegio Médico, y ojalá otras autoridades dijeran lo mismo, no es el momento de hacer ese tipo de manifestaciones. Y justamente un punto neutral, muy neurálgico, perdón, las dos comunas que tienen buenas cifras y que podían salir, se juntan ahí, justamente en ese sector. Y eso es uno de los factores que nos impide también, por la movilidad, por el traspaso de personas, tomar esa decisión. Pero yo creo que ¿No por el miedo de que haya manifestaciones? ¿No es que el gobierno tenga miedo de que vuelvan las manifestaciones? Desde el punto de vista político, yo creo que no hay ningún miedo porque la gente tiene derecho a manifestarse. El miedo más bien es sanitario, el miedo es mío, del Ministerio de Salud. Porque obviamente que aumentan o pueden aumentar el caso de contagio. Ministro, una última cosa sobre las vacunas. Sí. Está poco claro cuándo vamos a poder disponer de vacunas, pero lo que sí está claro es que hay al menos un par de proyectos donde Chile participa. Hay uno de la Universidad Católica que está esperando financiamiento de parte del gobierno. Sí. ¿Es posible que eso se solucione luego? Mira, el grupo que formó el Ministerio de Ciencias es un grupo asesor en vacunas. Ese grupo analizó 12 posibilidades de vacuna. De esas 12, hay 3 que están en etapa muy avanzada, que están en la etapa de fase 3 que se llama, o etapa de estudio clínico con personas. Dentro de ese grupo está la de la Universidad Católica y se está estudiando, obviamente, hay una donación ya de $2 millones de la CPC, entre paréntesis, pero falta más financiamiento y eso se está estudiando a través de la DIPRES. Lo conversamos hoy día con el presidente porque él está muy preocupado, está permanente preocupado del tema de las vacunas. Están también otra vacuna china, la de CanSino, está la vacuna que tiene que ver con AstraZeneca y Oxford. Esas 3 están en etapa 3. ¿Pero podría asegurar que van a tener financiamiento del gobierno o todavía está estudiándose? A nosotros lo que nos interesa es tener vacunas, de todas maneras, para todos los chilenos, y hemos calculado por lo menos que necesitamos 10 millones de vacunas. Yo he incorporado mucho más también ahora al CABEI a la discusión, que es el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Le agradezco a la doctora Davanch y estamos obviamente trabajando en ese tema. El financiamiento para comprar vacunas va a haber de todas maneras. Nosotros tenemos que comprar vacunas sí o sí. Quizás también hay que hacer un trabajo más intenso con Prosurus, como se ha hecho con otros temas de salud, incorporar a más países de Latinoamérica. Para comprar en conjunto. Dinero para tener vacunas para Chile, eso es 100% seguro. Para hacer estudios está la DIPRES estudiando la propuesta de la Universidad Católica. Para hacer estudios otra cosa, diferente. El ministro de Salud, Enrique París, esta mañana, ministro, le agradezco muchísimo la gentileza. Gracias, Iván. Gracias a Canal 13.